Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos este privilegio de estar con ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo y también a través de Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos privilegia con su transmisión los sábados a partir de las 2 de la tarde a través de las redes, así como todas las disponibilidades tecnológicas de esta multimedia. Muchas gracias por estar con nosotros. En el día de hoy vamos a tener una interesante conversación. Siempre que yo he tenido el privilegio de conversar con él, digo que es una conversación que tiene un fundamento ético, y veremos a ver si ustedes así lo entienden. Como siempre, quisiera compartir con ustedes una reflexión. Yo no entiendo por qué el gobierno le da tanta vuelta a un tema tan peligroso, tan traumático para la sociedad dominicana, como es la Ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora sería la DNI. Porque el tema es muy sencillo, es una expresión que debe tener. Ahora parece que los estrategas oficiales creen prudente iniciar un debate de orden político a ver quién se involucró en este despropósito. Que si fue la oposición que aprobó, que si fue el gobierno, que si esto, que si lo otro, como si no se dieran cuenta que todavía hay una herida abierta en la sociedad dominicana, originada por con la represión, de la represión política de tiempos que todavía generaciones presentes no olvidan, que tuvo su origen fundamentalmente, su punta de lanza, en el Departamento Nacional de Investigaciones. Yo solamente quisiera señalarle a ustedes que una vez, y le voy a decir precisa la fecha, el 20 de mayo de 1975, nuestro buen amigo, que en paz descanse, don Ramón Fon Bernard, a la sazón director de Radio Televisión Dominicana, se comunicó con nosotros para decirme que ese mismo día yo debería ver al presidente de la República, porque mi nombre, junto al de otros jóvenes de ese tiempo, aparecían en una lista de la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, y que era inminente que se podía producir una situación de naturaleza fatal, como ya había ocurrido con jóvenes que estábamos ligados al movimiento clubístico de la República Dominicana. Ahí estaba en esa lista Leo Corporán, estaba Colin, como le llamábamos al ex presidente después del Comité Olímpico Dominicano, Eddie, del Club San Carlos, y otros, muchos, en una lista que se entendía que eran jóvenes que perturbaban el sosiego público conforme al DNI y a un instrumento utilizado por el DNI, que era la banda colorada. Pues efectivamente yo lo único que pedí fue que mi papá fuera conmigo, además de la directiva del Club Salomé Ureña, y fuimos al Palacio Nacional y nos recibió el presidente Joaquín Balaguer, y me dijo a mí que yo era muy foró. Esa palabra yo no la entendí, pero supuse que estaba relacionada como con la violencia. Y yo le dije: presidente, si usted estuviera a mi edad, usted hiciera lo mismo que yo, luchar por un liceo, luchar por una escuela y luchar por una cancha en su barrio. Eso me gané inmediatamente el afecto del presidente. Llamó al entonces jefe de la policía, que era Rafael Guillermo Guzmán Acosta. Llamó a un periodista del Listín Diario que estaba ahí y dijo al jefe de la policía que le encomendaba la vida de este valeroso joven, se refería a mí, que estaba siendo perseguido por esos vándalos, se refería a la banda colorada. Y a partir de ahí, pues yo sentí más seguridad, y me imagino que los demás colegas también. Y por eso esta generación presente ve con terror una ley que no establezca que para cualquier diligencia de naturaleza procesal, investigativa
que se le quiera atribuir a una superagencia de inteligencia como sería el DNI, no estaría la expresión que diría previa autorización de un juez. Nada más. Entonces nadie se opone a que se modernice el sistema de inteligencia y de prevención de la seguridad interior del Estado. No nos oponemos, imposible. Ahora, estamos en una democracia. El término, la cultura de represión, la cultura de persecución debe cesar y ser sustituida por la prevención y por el mantenimiento en todas sus potencialidades de las capacidades de los derechos inalienables contenidos en la Constitución de la República. Simplemente el Departamento Nacional de Investigaciones no puede tener un superpoder por encima de los poderes del Estado establecidos. En eso yo quisiera ser enfático. Sencillamente todas las diligencias que pueda hacer la DNI en este caso tienen que estar autorizada por un juez competente, como es ahora para todo en la vida. Si usted quiere revisar la cuenta mía bancaria desde un órgano persecutor del Estado, usted tiene que pedirle permiso a un juez. Si usted quiere intervenir mi teléfono, usted tiene que pedirle permiso a un juez. De manera que eso es lo único. ¿Qué hacer? El gobierno tiene dos vías, dado que esa ley fue promulgada, fue aprobada en el Congreso de manera extraña, de verdad, pero aprobada al fin, y de manera que fue también promulgada por el Poder Ejecutivo. Tiene dos caminos: o a través de una negociación que debería ser inmediata, simplemente con esa expresión que yo le acabo de decir, previa autorización de un juez, o esperen que se llegue al Tribunal Constitucional, que de seguro la va a inhabilitar. Si dejan llegar al Tribunal Constitucional, se va a convertir en una derrota de naturaleza política y jurídica del gobierno. Si no lo hacen, en parte se subsanaría un gravísimo error que no debería cometerse jamás. En este minuto que me queda, quisiera también decirle a ustedes que la Feria Fitur para la República Dominicana marcha de lo mejor. Nos alegramos mucho que el sector financiero esté respaldando al sector del turismo de la República Dominicana a nivel internacional. En los últimos decenios, posiblemente más de 15,000 millones de dólares han sido dirigidos al sector turismo en financiamiento por el sector de intermediación financiera. Nos alegra mucho. La parte que yo veo un poco difícil es la cantidad de personas que están sin hacer nada en Fitur. ¿Quién sabe para qué? Imagino, como diría el cuento. Gracias, señores, vámonos a un cambio. Y quiero ahora decirle que tenemos la gratísima presencia en nuestro programa de Lidio Cadet, miembro del Comité Político, del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y su mayor prestancia en este momento para mí es que es mi amigo, y del cual yo me siento muy orgulloso de esa amistad de tantos años. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, yo le di a nuestro amigo Lidio Cadet que él estaba hoy con la juventud, porque estamos en el estudio de Teleradio América, que es, le dicen podcast, que es dirigido a la juventud y a los nuevos tiempos, y estamos en las redes, y esto hay una transmisión simultánea por muchísimos lugares que nosotros desconocemos, laberintos de la comunicación. Profesor, saludos, ¿cómo está usted? Gracias, Orión, buenos días para ti, para toda la gente que generosamente nos va a regalar una parte de su hermoso tiempo, y me siento muy honrado y muy complacido de participar, además de ese contexto juvenil. Sí, eso es un privilegio, porque tú siempre me has merecido, de tantos años que nos conocemos, pues nada, un respeto, admiración, porque de tu corazón solo sale lo noble. Gracias. Eso, como dijo el diputado, eso es viceversa. Gracias. Mire, el contexto político electoral dominicano está muy enrarecido, pero todos los caminos conducen a que la gente crea que sí va a ganar de nuevo el presidente Luis Abinader, por un principio muy sencillo: el que divide pierde.
no el que divide traiciona en este caso, no se trata de eso, el que divide pierde, y da la impresión de que, perdóneme la expresión que yo sé que para su cultura es muy dura, que el odio prevalece sobre el entendimiento a nivel de la oposición. ¿Usted cree eso? Yo pienso que este tema que tú colocas sobre la mesa es un tema muy importante, porque se han producido tantos comentarios, a veces muchas especulaciones respecto a lo que es la unidad de la alianza opositora. Y se refieren, querido Orión, de manera muy particular a las relaciones entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo voy a aprovechar este escenario tan especial para decir varias cosas. Lo primero es que el paso que dieron los partidos Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana produjo un impacto, porque no ahora que ya se dio ese proceso de firma de alianza, sino que antes se pensaba que era imposible, porque decían entre Leonel y Danilo Medina hay unas diferencias muy abismales. Eso era el decir, ¿verdad?, de una parte de la gente nuestra. Sin embargo, cuando ese día de una reunión que duró varias horas, más de 3 horas, y que la prensa recogió de primera mano la resolución del comité político, según la cual, a unanimidad, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana aprobó que se llevara a cabo un proceso de alianza con todos los partidos, a excepción de los partidos que se hubieran aliado con el gobierno, con el partido de gobierno, con el gobierno. Es decir, no pusimos límites que no fuera un límite muy razonable y lógico, porque si tú estás aliado con el enemigo, entonces yo no puedo pretender que te vas a aliar conmigo. Entonces ese paso se dio, y un tiempo después, unos meses después, o sea, tiempo después, no muy largamente después, en tiempo, se da a conocer al país que el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo habían firmado un acuerdo. Se designó una comisión muy idónea que comenzó a trabajar como hormiguita con las otras comisiones de los otros partidos aliados. Y entonces se dio auspiciosamente a conocer que ya se había dado un paso muy práctico, muy específico, porque podíamos decir, bueno, hay ya la voluntad de alianza, pero vamos a ver si del dicho al hecho, como dicen, a veces hay un gran trecho, pero nosotros logramos materializar eso. Y cuando eso se dio, hicieron una encuesta que decía que el 49% de la población decía que para Luis Abinader la cosa se le iba a poner difícil. El 48% decía que no, que Luis iba a hacer. Pero fíjate, ya hay prácticamente un empate en las opiniones de que ya Luis Abinader no estaba solo, porque estaban proclamando a los 4 vientos que ganaban en primera vuelta. Una cosa que evidentemente voy a analizar ahorita, porque realmente es una cosa absurda. Entonces nosotros dimos ese paso, y más adelante dimos un paso mucho más importante. Es que ya la cantidad de municipios, de funciones congresuales, de senadores, diputados, nosotros habíamos avanzado muchísimo. Hasta el grado de que cuando eso se dio, comenzó a penetrar en la mente de la gente, en el corazón de una parte importante del pueblo, que ya Luis Abinader, no había ninguna duda, no ganaba en primera vuelta.
O sea, eso ya la gente lo decía y bueno, nada, estaba segura la gente de que eso no iba a suceder. Entonces, hoy nosotros no tenemos ninguna duda de que la alianza opositora Rescate RD ganará la mayoría de los municipios y de los distritos municipales. Lo interrumpo para decirle que el señor Paliza calcula que el gobierno obtendría el 70% de las municipalidades envueltas en las elecciones del 18 de febrero. ¿Le parece eso exagerado o no? No, soñar no cuesta nada, porque incluso el sueño hace que se distienda uno, porque uno sueña tal cosa, entonces bueno, eso lo relaja para evitar las tensiones que produce el saber que se va a perder. Entonces eso nosotros no tenemos ninguna duda. Y ahora voy a empalmar esto con la posibilidad o no de que Luis Abinader repita a partir de este año hasta el 2028. Yo digo, hablando con sinceridad, con el grado de honestidad que me podría dar el hecho de que yo quiero lo mejor para mi país, no es posible imaginar que un país que ha estado gobernado en los últimos 3 años y pico por un gobierno que no demuestra en lo más mínimo capacidad gerencial, que improvisa, que da pasos sin ningún tipo de fundamentación sólida, tan cardinales como el que hizo cuando se produjo la elaboración del presupuesto para el año 2020-2021. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ni del momento en que se estaba. Y lanzan un presupuesto que era como un palo acechado al pueblo, metiendo unos impuestos prácticamente sobrepticiamente, y el pueblo reacciona. Y tienen que, más rápido que inmediatamente, regular. Pero yo recuerdo también cuando la ley de el asunto de fideicomiso, antes de que el Congreso aprobara lo que está reglamentado para un tipo de iniciativa como esa, él estaba ya aplicando. Y entonces la gente reacciona y dice, ¿y dónde está el Congreso? Está pintado en la pared. Entonces tuvieron que mandar. O sea, un jefe de Estado, en un asunto tan importante, no puede estar dando palos a ciegas. Pero después la gente vio cómo, cuando el asunto de Haití, sin un análisis ponderado, obviando que un problema como ese solo tiene respuesta en la mesa del diálogo, en la conversación, no es a tiro. Bueno, ahora leí, antes de llegar acá, que en la frontera hubo un tiroteo ahí entre policías haitianos y gente que está vinculada con el medio ambiente de la República Dominicana. Sí. Y, o sea, lanza que se cierre toda la frontera, mar, aire, tierra, etc. Y eso desató un verdadero desastre para la economía de la República, porque decenas, muchísimos millones de dólares perdieron los productores nuestros, porque Haití, presidente de la República, es el segundo socio comercial y el único socio comercial con el cual la balanza es favorable a nosotros. La balanza comercial. La balanza comercial. Nosotros le vendemos mucho más que lo que ellos... Okay. Entonces, cuando se dan todo eso, pero además, un gobierno que no logra que la economía crezca, la más baja en décadas, 2.2 o 3. Es decir, si no hay riqueza, ¿qué es lo que va a ofrecer al país? Bueno, dicen que el logro ha sido que no entró en recesión como otras economías, dice los economistas del gobierno. Sí, porque yo 2.5 y que se controló el nivel de inflación en 4.56, muy por debajo incluso de la meta del Banco Central. Sí, pero ellos dicen, porque el decir no cuesta nada.
Pero cuando la gente que entiende de economía, yo no soy economista, pero se da cuenta lo importante que es que el Producto Bruto Interno crezca o se mantenga estable respecto a un crecimiento que era modélico en América Latina. Yo recuerdo que cuando estaba llegando la pandemia, Alicia Ortega en el 2019 dijo en un discurso al mundo, porque era la secretaria general de la CEPAL en ese momento, dice... Usted dice Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, perdón. Sí. Usted es la colega nuestra. Sí, Alicia Bárcena, exacto. Dice Alicia Bárcena, la única economía de América Latina que se mantendrá estable, que no habrá recesión, es la dominicana, la de la República Dominicana. Y dice ella, ¿cómo lo han logrado? Yo no lo sé. Es decir, que nosotros éramos, los piropos acerca de la economía de la República Dominicana eran permanentes. Sí. Entonces, ¿cómo con una economía decreciendo? Ellos dicen la inflación, la gente está al grito. Ve a los supermercados, ve a los colmados, para que tú veas cómo se ha disparado todo. Ahora, todo eso podemos discutirlo, puede ser cierto, podemos cuestionar algo, pero hay realidades objetivas. Las encuestas han señalado al presidente Luis Abinader con una apreciación pública superior al 50%, a pesar de los pesares. Y al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo Abel Martínez, lo mantiene oscilando entre un 12 hasta un 15%. Y ya se está al ponerse la paloma. ¿Hay alguna forma de cambiar esa percepción en la ciudadanía o esperamos los resultados pura y simplemente? Mira, Orión, es muy fácil colocar con encuestas de carpeta, de escritorio, números. Las encuestas que nosotros hacemos para nuestro consumo, para nuestro trabajo, no le dan a Luis Abinader más del 42%. Es decir, que no hay manera de que el presidente Abinader pueda ganar las elecciones en primera vuelta con ese porcentaje que ellos están dando. Porque sería un pueblo masoquista, un pueblo que le gusta el suicidio. Profesor, le voy a decir algo. El gobierno tomó un préstamo y ya aprobado y probablemente ya está ejecutado por $100 millones para los programas sociales. Amén de lo que hay en el presupuesto general del Estado dirigido a ese sector, que es mucho. Cada familia de, creo que casi 2 millones de personas van a recibir 2.200 pesos. Pero además de eso, esos 100 millones que representan más de 6.000 millones de pesos adicionales, incluso hoy la directiva la directora de los programas sociales está en Fitur, promoviendo la artesanía local, número 1. Y número 2, ya formuló un acuerdo con una empresa española para establecer una escuela hotelera en Pedernales. O sea, fíjese por dónde van las cosas. Si yo le digo que eso es mucho dinero, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Y usted creo que fue fue el Partido Fuerza del Pueblo que denunció que hay bono por votos. De manera que si cada voto cuesta 2.200 pesos mensual, a mí no me cabe la menor duda que alguien dirá que no, pero la mayoría dirán que sí. Orión, la gente piensa que la República Dominicana, o una parte de la gente piensa que no ha cambiado. Se sabe que hay una cultura que dice: si tú le das dinero a la gente, esa gente va a vender su conciencia por el voto. Es decir, va a votar a favor de quien le compra la conciencia. Eso no va a suceder. Estoy seguro de que no va a suceder. Porque un país que fue prácticamente hecho por los gobiernos del PLD, porque esto era una aldea. Cuando nosotros llegamos en el 96, la República Dominicana era una aldea, sin energía eléctrica,
educación por el suelo, escuela de tartalada por donde quiera. La salud era un verdadero desastre. Todo estaba envuelto en oscuridad. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2020, este era un país diferente. Acabamos con los apagones y sin luz eléctrica no se puede desarrollar un país. Quisieron obnubilar la mente de la gente con el asunto, pero tuvo que reconocer Luis Abinader en el Congreso que Punta Catalina había sido un paso beneficioso. Y nosotros logramos que la educación, que era la cenicienta, se construyeran miles y miles de aulas que son palacetes de alguna manera, para que los niños tuvieran un espacio digno, decente, y una educación que implicaba que los niños de los pobres prácticamente dejaron las calles, porque como tienen desayuno, almuerzo, merienda, útiles. Es decir, eso cambia la faz de la República. Nosotros logramos construir hospitales y reconstruir hospitales y hacer lo que se llama la ciudad de la salud. Profesor, lo voy a interrumpir aquí para decirle que eso sí es verdad, todo lo que usted dice es verdad, pero hay una parte que es la que le ha lacerado al Partido de la Liberación Dominicana y al sector que representa, que es la corrupción. Y de eso yo quiero que usted me hable, porque usted sí está autorizado a hablar en contra o en prevención de la corrupción o enumerar las consecuencias de la corrupción. Por eso vámonos a ir a un cambio, señores. Estamos a rajatabla y estamos en un estudio moderno. Al profesor le hemos reducido aquí de edad como 20 años sí. Y yo también, así que estamos en un estudio muy moderno y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, señores, tenemos al profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre me acuerdo cuando vino desde la provincia de Atomayor. Desde la misma iglesia vino aquí inmediatamente a incorporarse al Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue hace muchos años, ¿verdad? Eso, así es. Hace muchos años. Y uno a veces dice, pero es que nos estamos poniendo viejos. Sí, tenemos ya juventud acumulada. Profesor, mire, tanto usted como yo somos alumnos de Juan Bosch. Alumno no solamente en el ámbito político, que lo fui, yo lo fui en un tiempo. Yo renuncié en el 79, en un lío precisamente con don Juan, hace ya tantos años. Pero usted prosiguió en el Partido de la Liberación Dominicana, pero los dos nos quedamos con la honradez de don Juan. Profesor, yo fui mandadero de don Juan, y yo llevaba, después que él se negaba a recibir su pensión como expresidente de la República, que el partido lo obligó en una oportunidad, yo creo que ya usted estaba en el partido. Sí, claro. Que él dijo, con un centavo de eso no se enciende el fogón de mi casa. Se lo entregó al partido. Me acuerdo que fueron 80,000 pesos. De ese tiempo era mucho dinero, sí. Así es. Él se lo entregó en un cheque al partido. Dijo, el fogón de mi casa se enciende con lo que mi mujer y yo producimos. Lo dijo en esa oportunidad. Me acuerdo como si fuera ahora. Y don Juan, yo como mandadero, como era el mandadero de él durante un tiempo, llevaba unos sobres que después el sueldo de él lo dividía. Muchos pesos. Llévele eso a fulano de tal, en la calle 41, que sé yo cuánto, de Cristo Rey. Llévele eso a fulano de tal. Y así ese salario se distribuía. Y la verdad es que después yo me di cuenta cómo era que don Juan mantenía a su familia a través de sus obras que se publicaban en numerosos idiomas, y cómo él discutía con los editores los precios que deberían autorizar en sus obras en universidades de todas partes de Europa y de Estados Unidos. Entonces yo digo, es una heredad que la juventud dominicana debería sentirse muy orgullosa. ¿Qué pasó después de la pandemia? Que vino una pandemia de carácter moral que abatió al Partido de la Liberación Dominicana con unos vientos fuertes desde el Ministerio Público y desde el Palacio Nacional. Viniendo de usted, a mí me gustaría una explicación un poquito más filosófica y política, probablemente y económica, pero sin embargo usted debería arrojarnos luz. ¿Qué es lo que sucedió? Que el PLD recibió una andanada de acusaciones de un Ministerio Público independiente.
Orión, en el discurso que hizo el presidente Luis Abinader en octubre del año 2020, nosotros nos habíamos reunido con el presidente Luis Abinader, quiso tener un encuentro con nosotros, estaba el presidente Medina, Temístocles Remontá, que era presidente interino del PLD en ese momento, otros también importantes dirigentes. Nosotros estábamos en la disposición, así lo manifestamos, porque estábamos en medio de una pandemia, de colaborar. La gente nuestra se pusiera a disposición. Yo recuerdo que en la transición, que los funcionarios del gobierno recibían a los que iban a ser ministros y demás, iban para apoderarse de cuál era la situación. Y yo recuerdo que en una conversación con Gustavo Montalvo, él estaba optimista porque decía, si ellos le dan continuidad a las cosas que estamos haciendo, que la gente reconoce muy bien, como el 911, entonces nosotros vamos a tener beneficio para el país. O sea, él estaba optimista porque los que fueron estaban como en esa disposición y nosotros estábamos dispuestos. Pero poco tiempo después, inexplicablemente, yo lo explico porque Luis Abinader, presidente de la República, presidente de todos nosotros, en una actitud que es como si fuera un signo de él, tiene una actitud de animadversión frente al PLD. Yo recuerdo que cuando Danilo ganó con 62%, él no lo llegó a reconocer nunca. Nosotros cuando perdimos, reconocimos de una vez a los alcaldes, a todo el mundo. Porque nosotros somos demócratas y sabemos que las decisiones del pueblo hay que respetarlas y quererlas, independientemente de que no, porque son sus decisiones. Entonces, en ese discurso, él le dijo al país que toda la cúpula del PRD era corrupta. Se pintó como el gran santo. Yo digo que lo único que faltó es que Francisco lo canonizara y lo entronizara en el altar. Es decir, toda la cúpula del PLD es corrupta. Señor, usted no es un juez. Esa no es su función. Si usted cree que alguien es corrupto, mande el expediente y que la justicia establezca si es culpable o no. Se enviaron los expedientes, sí. Expedientes claro, de expediente enviaron, pero la cúpula del PLD. Ah, bueno. La cúpula, que mandaron los expedientes de la cúpula, incluyéndome a mí, que yo soy de la cúpula. Sí, eso es grave. Lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó ya el espectáculo, porque obviamente todo aquel aparataje se ha hecho con los acusados, imputados del PLD, pero no con los imputados del PRM, porque resulta y viene a ser que cuando el gobierno comenzó a funcionar, comenzaron a evidenciarse actos de corrupción en el gobierno actual. Pero algunos actos de corrupción que para mí son macro actos de corrupción, porque Orión y amigos y amigas que escuchan y ven este programa, no hay peor corrupción que el narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente financia campaña y por lo tanto tiene un signo de corrupción, pero la corrupción es grande, sino que la droga se come el cerebro y la psiquis de las personas. Lo que dice el gobierno es que ellos también sometieron a quienes estaban en eso, en drogas, y que lo están siendo juzgados por el Ministerio Público, están siendo procesados por el Ministerio Público Independiente. Oye, independiente entre comillas, ¿verdad? Porque yo digo, no digo que todo el Ministerio Público tenga el signo de que no es independiente, pero que evidentemente que lo mismo que dice Guillermo Moreno, su actual candidato a senador, que le dijo al presidente, al Ministerio Público, mire, por los papeles de Pandora, tiene que ser investigado el jefe de Estado, el presidente de la República,
Bueno, se supone que el Ministerio Público por lo menos iba a responderle a Guillermo Moreno, que era presidente de un partido de oposición y todo. Pero hoy Guillermo Moreno dice que eso fue coyuntural. Sí, bueno, porque son conveniencias, ¿verdad? Conveniencias, es decir, lo que me convenga. Ya se le olvidó. Sí, no, así no. Lo que es contundente es lo que dijeron los narcotraficantes presos en Estados Unidos, que financiaron una parte de la campaña del PRM. Profesor, ¿dónde te leyó eso, profesor? Oh, pero eso es secreto a voces. Todo está. Profesor, ¿por qué la acción del Ministerio Público se desvió hacia los familiares fundamentalmente y colaboradores más cercanos del presidente Medina? ¿Por qué? Era ahí que estaba el foco de corrupción y no en la cúpula como usted le atribuye haber dicho al presidente de la República. Mira, Orión, nosotros decimos que el tribunal establecerá si los imputados son culpables o inocentes. El gobierno, con su política, con su plan, el plan del gobierno es, con ese discurso de octubre, es destruir al PLD. No tengo ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos todavía ninguna sentencia de un juez. Y según la Constitución, se presume inocente una persona hasta que no se establece una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Segundo, ellos dicen que ese pariente de Danilo, porque nosotros, durante el gobierno, nosotros no recibimos ninguna denuncia. Por ejemplo, nosotros, con mi calidad de director de ética, y que estaba pendiente del Ministerio Público, porque hay algunos asuntos que no conciernen a la dirección de ética. Si no es un funcionario público, nosotros no tenemos jurisdicción, es el Ministerio Público. Sí. Pero nosotros no recordamos que el Ministerio Público recibiera de esos imputados un expediente. Es decir, no había un expediente. Pero, profesor, no era posible porque el Ministerio Público también, según el Ministerio Público actual independiente, estaba involucrado en acciones antijurídicas. Sí, pero eso nunca se expresó cuando él estaba en funciones. Eso fue después de. Entonces no se puede adivinar. Sí, que lo iban a imputar. Entonces nosotros decimos que eso fue lo que vendió el gobierno, y tú tienes razón, no disminuyó, porque la gente era en su auge, comenzando, fresquecito, le creyó, pensaban que era como un santo que dice esto y entonces tiene que ser verdad. Pero después, entonces los hechos han evidenciado, nosotros podemos tener corrupto, porque todos los partidos tienen gente que tiene mala maña. Porque si Jesús tenía solamente 12 apóstoles y uno le vendió y otro negó, y era Dios encarnado, imagínate nosotros que somos puros mortales y que somos miles, cientos de miles de personas. Pero lo que nosotros no podemos hacer es condenar a un partido porque algunos de sus miembros hayan cometido actos de corrupción. Ahora vámonos con los minutos que nos quedan, profesor Lidio. Vamos con respuesta breve a algunas interrogantes que probablemente también tengan la ciudadanía. ¿Cómo es que un comité político controla a sus legisladores desde el punto de vista político, que la mayoría votó por un proyecto de ley que malogra derechos inalienables de la población? ¿Cómo se explica eso? Nosotros tenemos compañeros del comité político que están en la asesoría de los legisladores. Lo que yo he escuchado es a Iván Lorenzo, y él ha expresado cómo en el Senado, ni él ni un conjunto de legisladores, además de otro partido, votaron por eso. Es decir, que si algún miembro del PLD lo hubiera hecho, el comité político no sé, imagino que próximamente será convocado,
no ha conocido de que nosotros hayamos autorizado, porque lo que es seguro es que el Partido de la Liberación Dominicana no autorizó ese adefesio. Si algún miembro ha cometido el error, entonces eso se ventilaría. Pero lo que es innegable, Orión, es que el gobierno no puede apoyarse en que alguien haya cometido un error de un partido de oposición, si eso hubiera sucedido, para querer escurrir el bulto. Fue usted el que mandó al Congreso, fue usted el que promulgó, usted es responsable, por tanto, tiene que dejar sin efecto esa barbaridad propia de una dictadura. Sí, profesor, si Joseph Stalin, si Churchill, y si no fue Truman, el presidente que sustituyó a Truman en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, me acordaremos usted y yo el nombre, se reunieron en Yalta. Si el propio primer ministro inglés dio varios viajes a Washington tratando de que se involucrara en la guerra la Casa Blanca y el Pentágono, ¿cómo es posible que dos ciudadanos mortales de la República Dominicana, un país perdido en el Caribe, no se atrevan a reunirse porque tienen problemas personales? ¿Usted cree que nosotros merecemos eso? No es que digan que sí, que no, que se unan o no se unan, ese no es el problema. De este programa al menos no. Yo sé que usted como miembro del comité político tendría alguna apreciación sobre eso. Pero se ve feo que a esta altura, en el siglo XXI, dos gente tengan problemas personales y la nación tenga que estar a la espera de que resuelvan temas de naturaleza personal. Orión, la mejor demostración de que todo ha ido fluyendo auspiciosamente es que nosotros, Leonel y Danilo, porque Danilo en el comité político estaba propició, positivizó el hecho de que pudiéramos hacer alianza con todos los partidos, incluyendo obviamente Fuerza del Pueblo. Entonces, hay un camino que se está transitando en política, se actúa concorde con lo que la circunstancia va demandando y exigiendo para los éxitos. Decía Mao Zedong que con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Exacto. Entonces nosotros, todos los pasos que tenga que darse para desplazar la ineptitud, la falta de gerencia y que el país esté evidentemente en manos que no son las mejores en el término administrativo, que los resultados de este gobierno no hayan sido los resultados que hacen que un pueblo sea feliz, porque este gobierno, por ejemplo, la cárcel de la Parra, que se llama. Sí, yo lo tenía aquí en comentario. Mira, eso no tiene madre. Son dinero del pueblo. Qué pena que nos vamos, profesor. Sí. Pero usted tiene razón. Yo vi las imágenes como aéreas de ese. Es un complejo grande. Claro. ¿Por qué eso no se ha...? Claro, no hay ninguna razón del mundo. No, porque si ellos acusan a alguien, que la justicia se encargue. O sea, eso puede ser cuerpo del delito y al mismo tiempo ser una cárcel como para lo que fue construida. Porque hoy escuché una vez a la Procuradora General, magistrada Miriam Germán, decir, no, es que eso tiene la condición de cuerpo de delito, porque ahí que hubo sobrevaluación, esto. Sí, está bien, pero no lo vamos a dejar que se pero mira, el cuerpo de delito evidente es que los dineros del pueblo se estén perdiendo ahí. Sí. Y no haya gente con inteligencia política para decir, ese dinero del pueblo no se puede echar a perder. Además, sí, llenémoslo de presos preventivos y definitivos y dejémonos de tonterías. Exacto. Gracias, profesor. Aquí me están haciendo una seña. Gracias a ti. La verdad es que como usted lo dejé explayarse, hablar, porque ese es el motivo de este programa, que cada quien exponga lo mejor que puede exponer alrededor de la democracia dominicana y del momento político electoral. Pero además, usted es mi amigo, profesor, usted sabe que yo siempre lo digo con mucho orgullo. No, y eso es recíproco, decir, tú sabes que Dios te ha apreciado siempre, sí. Y eso es eterno. Gracias. Aquí, señores, hemos tenido una interesante conversación con el licenciado Lidio Cadet,
miembros del comité político, del comité central. La gente dice, ¿por qué dice comité político del comité central? Porque del comité central sale el comité político. Correcto. El comité político es el órgano ejecutor de las decisiones del comité central. Correcto, es así. correcto. Y de lo administrativo diario. Miren que yo sé de política un poco. No, de todos los partidos también. De todos los partidos. Gracias, señores. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, muchas gracias, profesor Cadet.